Seguidamente le cedo la palabra al presidente del Gobierno de España de 1996 a 2004, don José María Aznar. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí, a todos vosotros. Y muchísimas gracias, querido Miguel, querido alcalde de Jaraíz, por esa invitación. Para Ana, mi mujer, y para mí, pues es un gran honor. Estamos encantados de estar aquí. Muy buenas tardes a todos vosotros, querido consejero. Y estamos muy satisfechos y estamos muy contentos porque participar en un acto en el cual se va a izar la bandera de España, pues siempre es un acto emotivo al cual merece la pena participar. Yo le recordaba paseando por Jaraíz al alcalde, Luis Miguel, que soy el responsable, el inspirador y que materializó prácticamente la famosa bandera de España que luce en la Plaza de Colón de Madrid. Que luce con tranquilidad, que luce con fuerza, que luce con energía, que luce transmitiendo los valores que podemos transmitir todos los españoles. Y estar aquí en este acto, en estos momentos, en Jaraíz, pues es para mí una gran satisfacción. Yo quiero decir también que estar en estas tierras, que son unas tierras maravillosas, que me llenan de muchos recuerdos de hace años en otras tierras cercanas, con Gredos, a las faldas de Gredos, con el río Tíatar cruzándola y con tantas de estas cosas, y por todas las tierras en las cuales, trabajando por España, tuve la oportunidad de estar, de vivir y de convivir con todos nosotros, es una gran satisfacción. Y en esta tierra especialmente y en estos momentos. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree que cualquier nación que quiere tener un futuro por delante de ella, un buen futuro por delante de ella, no lo puede tener si no es consciente del pasado que tiene. Todos los futuros de las naciones, de los países, de las ciudades, de las personas, de las empresas, se construyen sabiendo lo que hay detrás. Y yo os quiero decir claramente que en estos momentos en los cuales tenemos que aguantar, los que creemos en la nación española, tanto insulto, tanta descalificación o tantos acuerdos que van en contra del interés general de España, cuando uno mira la historia del mundo, uno no puede contar la historia del mundo sin un puñado pequeñito de países. Y entre ese puñado pequeñito de países, que no son más que 3 o 4, uno de ellos se llama España. La historia del mundo no se puede explicar sin España. Y la historia del mundo no se puede explicar sin cosas que pasaron por aquí. Aquí cerca está Just, donde vino a retirarse un gran emperador. El emperador que era el emperador del imperio en el que nunca se ponía el sol. Nunca hubo un imperio como este, en su dimensión, en su tamaño, en su cuerpo. Pero por aquí tenía el privilegio de venir paseando en Javier Lavera por la calle de Hernán Cortés. Y quiero decirlo, Hernán Cortés es uno de los mayores genios políticos que ha dado la historia humana. Uno de los mayores genios políticos que ha dado. Ser conscientes de eso, ser orgullosos, ser conscientes de esa historia es absolutamente fundamental. Un día un líder político importante, muy importante, internacionalmente muy importante, Winston Churchill, le preguntaron: ¿qué le recomienda usted a un joven que quiere dedicarse a la política? Y dijo: que estudie historia, que estudie historia, que estudie historia. Pues bien, ahora que la historia es despreciada, tenemos que conocer mejor que nunca nuestras raíces, apreciar nuestras raíces y estar orgullosos de ellas para poder trazar un gran futuro para España. Un gran futuro para España se empezó a trazar hace 50 años, cuando con la transición española, los españoles apostamos por mirar al futuro, por la reconciliación, por la convivencia, por el encuentro, por la unidad, por grandes objetivos compartidos, grandes objetivos soñados. Bueno, y tuvimos un gran éxito. Y ese éxito transformó España. La transformó políticamente, la transformó socialmente, la transformó económicamente, la transformó institucionalmente. Y fuimos una transición y fuimos una democracia ejemplar para muchos sitios del mundo. Hoy todo eso lo quieren poner en cuestión. Quieren poner en cuestión la propia existencia de la nación española, la propia continuidad histórica de España, nuestra transición política y el orden constitucional que nos rige hasta ahora, encabezado
por la corona, encabezado, por cierto, magníficamente por el rey Felipe VI, que cumplirá sus 10 años de reinado en estos días. Pues bien, yo quiero deciros muy claro que hay una mayoría de españoles que vamos a estar activamente en contra de eso y activamente en favor de ganarnos un futuro mejor para toda España. España prevalecerá frente a aquellos que la quieren destruir. España prevalecerá frente a todos ellos que la quieren dividir. España prevalecerá frente a todos ellos que quieren romper nuestro orden constitucional. España prevalecerá contra aquellos y sobre aquellos que quieren romper nuestra convivencia. Y España prevalecerá para hacer de la unidad de todos, un futuro posible, un futuro mejor, un futuro de libertad y de igualdad entre todos los españoles. Y por eso la idea de nuestra libertad, la idea de nuestra democracia, la idea de nuestra Constitución está indisolublemente separada a la idea de la unidad de España. Y sin esa unidad no hay nada. Y yo sé, y por eso creo en el futuro, y por eso creo en España, que los españoles nos volveremos a unir para defender lo que tenemos en común, nuestro legado histórico, la continuidad de nuestra nación, para tener nuestra nación unida y sobre todo para ganar un futuro mejor para todos. ¡Viva España!